Buenas tardes, damos inicio a la presentación del semestre de trabajo de agroindustria. Nuestro producto a trabajar es el pan. Este trabajo es presentado por Jamie Lorena Bonilla, quien les habla, y Gina Paola Charri. Entonces, iniciamos mencionando los materiales utilizados para hacer pan. En esos materiales encontramos la harina como principal elemento, sal, levadura, agua, rodillo y mantequilla. Vamos a hablar un poco de la historia del trigo, de dónde proviene el trigo. Este es un término que designa el conjunto de cereales, tanto cultivados como silvestres, que pertenecen al género Triticum. Son plantas anuales de la familia de los gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el mundo. La palabra trigo designa tanto a la planta como a sus semillas comestibles, tal como ocurre con los nombres de otros cereales. ¿De dónde proviene la harina? El trigo crece en ambientes con las siguientes características. Se debe tener en cuenta el clima, la humedad, el agua. La temperatura mínima está entre 3 grados centígrados y máxima 30 grados centígrados a 33 grados centígrados, siendo una temperatura óptima entre 10 grados centígrados y 25 grados centígrados. La humedad requiere una humedad relativa entre el 40 y 70% desde el espigamiento hasta la cosecha. Es la época que tiene mayores requerimientos en este aspecto, ya que exige una humedad relativa entre el 50 y 60% y un clima seco para su maduración. Agua requiere una humedad relativa entre el 40 y 70% desde el espigamiento hasta la cosecha. Es la época que tiene mayores requerimientos en este aspecto, ya que exige una humedad relativa entre el 50 y 60% y un clima seco para su maduración. Tenemos que tener en cuenta también el suelo. Se dice que los mejores suelos para su crecimiento deben ser sueltos, profundos, fértiles y libres de inundaciones, y deben tener un pH entre 6 y 7.5. En terrenos muy ácidos es difícil lograr un adecuado crecimiento. Enfermedades del trigo. La planta de trigo puede ser afectada principalmente por enfermedades provenientes en bacterias, hongos, parásitos o por virus. El trigo además puede sufrir del ataque de insectos a la raíz, también puede sufrir el ataque de plagas que afectan principalmente la hoja o la paja, o sea la cascarilla del grano, y que finalmente privan al grano del alimento suficiente. Con mayor gravedad también puede ser afectado por la fusariosis, que es un efecto de la presencia del moho en la espiga, la cual se manifiesta principalmente en la decoloración de la planta, y la septoriosis, que es un hongo que aparece en las semillas y se extiende a las hojas y el tejido verde de la planta. Definición de la harina. ¿Qué es la harina? Es el polvo fino que se obtiene del cereal molido trigo y de otros alimentos ricos en almidón. Se puede obtener harina de distintos cereales, aunque la más habitual es la harina de trigo. Cereal proveniente de Europa, elementos imprescindibles para la elaboración del pan. También se hace harina de centeno, de cebada, de avena, de maíz. Cereal proveniente del continente americano. O de arroz, cereal proveniente de Asia. Existen harinas de leguminosas, garbanzos, judías, e incluso en Australia se elaboran harinas a partir de semillas de varias especies de acacias, harina de acacia. Pan con levadura, que es nuestro producto a realizar durante el semestre. El fermento originario consistía en levaduras naturales. Las levaduras son diversos hongos microscópicos unicelulares que fermentan los hidratos de carbono en la masa, harina y agua, produciendo diversas sustancias. Puede hacerse pan fermentado de cualquier clase de harina. Sin embargo, se quiere que la masa crezca y proporcione un pan poroso y ligero. La harina ha de tener fuerza, lo cual en este caso es equivalente a tener capacidad para absorber el agua. Esto depende de un mayor contenido de gluten y de la naturaleza de sus proteínas. La adición de sal influye en la actividad de enzimas y en la estructura de la masa. Preparación. Disuelva los ingredientes en un recipiente seco y amplio, vierta la harina, adicione la mantequilla, levadura, sal, azúcar y huevos, y disuelva hasta obtener una masa homogénea. Se tapa la masa por un tiempo aproximado de 10 minutos para que ésta crezca y suelte por motivo de la levadura, y allí continúe con el proceso de armado del pan y por último lleve a hornear. Entonces el paso siguiente es hacer la preparación de la masa hasta el punto de tener la masa lista para hornear, utilizando los diferentes materiales que hemos mencionado para la preparación del pan. Vamos a dar inicio al tema de preparación. Entonces se utiliza un recipiente seco, amplio, en donde podamos hacer la disolución de los productos. Entonces se utiliza 1 libra de harina de trigo, huevo, mantequilla, la mitad de la porción de esta mantequilla, levadura utilizada para el tema de la fermentación del pan, sal,
y agua tibia. El agua no puede estar fría, sino tibia para que nos permita el tema del amasamiento. Entonces vamos a incorporar los ingredientes. Entonces disolvemos la harina en el recipiente, más o menos esta cantidad, no la disolvemos toda porque pues igual es un ensayo. Procedemos a adicionar el huevo, un cuarto de mantequilla, hay que aclarar que el tema del amasado se hace directamente con la mano, ya que la harina no se deja manejar con otros utensilios. Adicionamos 2 cucharadas de sal para esta cantidad, colmadas. La levadura, que es muy importante dentro del proceso, ya que es la que da el crecimiento a la harina y la porosidad al pan. Y por último, agregamos 400 mililitros de agua para esta cantidad. Y procedemos a amasar. Entonces, disolvemos todos los ingredientes hasta que estos se incorporen. A medida que vamos amasando, vamos viendo la consistencia de la masa. Si vemos que está muy aguada o muy espesa, se le puede adicionar más trigo. Entonces, en este caso necesitamos adicionar un poco más de trigo para que la masa quede más firme. Entonces, adicionaremos un poco más de trigo hasta que sintamos que la consistencia de la masa es la idónea para hacer el